Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Ya comenzamos hoy la clase de Derecho Constitucional. Yo les comenté que por favor leyeran el, justamente el texto, es un texto clásico de Ferdinand Lassalle sobre qué es la Constitución. Es un debate, no sé si alguien quiso en algún momento buscar de quién era Ferdinand Lassalle, o, de hecho, ahora no recuerdo cuál es el texto que está subido, ¿es el que tiene 115 páginas? ¿O cuál es? ¿O es otro más chico? Porque tengo dos textos, entonces no recuerdo cuál es el que está subido. Es el que Es el de tiene 115 115. puntos. Bueno, el que fue curioso, Es gracias. de la Ser Ferdinand, es una constitución. Sí, sí, sí. Si alguien fue curioso, inicialmente hay toda una introducción histórica acerca de cuál es el contexto histórico en el cual se da esta conferencia, esa discusión, que tiene que ver con, evidentemente, el mundo, vamos a decir, germánico, ¿no? Porque en la Europa central y el mundo sobre todo germánico, alemán, que todavía no existía alemán, no existía, bueno, se estaba conformando Alemania. Quiero comentar algo de esta parte histórica para que entendamos en qué contexto se está dando esa conferencia, ¿no? Porque aunque la conferencia tiene elementos teóricos importantes, interesantes, evidentemente, eh, o como quiera que sea, está ubicada en el siglo XIX. Les voy a subir hoy una otra lectura sobre justamente, a ver si se escucha ya mejor, ustedes me dicen ahora, porque ya terminó de grabarse el audio, el anterior, el video anterior de la otra clase. Justamente lo que va a pasar es que en toda Europa, durante el siglo XIX, se han conformado, a finales del XVIII, principios del XIX, se han conformado los estados-nación. Ese Estado liberal que vimos en Teoría del Estado, por ejemplo, los que estuvieron conmigo en Teoría del Estado, ese Estado liberal que nace eh, en ideas del liberalismo económico, político, con la ilustración, el político con la ilustración al siglo XVIII, el económico igual, a finales del siglo XVIII, todas las ideas de lo que se llama hoy la economía política, la economía clásica, David Ricardo, Adam Smith, y todo el liberalismo político en las ideas ilustradas por ejemplo, evidentemente Rousseau, Voltaire, el propio Kant, Immanuel Kant. Sobre todo esa ilustración, la ilustración está muy marcada en Francia, ¿no? Y tiene mucho que ver con la Revolución Francesa de 1789, aunque hay pensamiento ilustrado en Inglaterra, en el mundo germánico, vamos a llamarle así, porque todavía no existía como Alemania, ¿no? Eran diferentes espacios, territorios, sí, como Alemania, pero no como Estados-naciones. Entonces, justamente, está Kant, está Voltaire, está Rousseau, está Diderot, toda la filosofía esta francesa germánica, está también en Inglaterra, algunos pensadores del siglo XVIII, pero fíjense, son diferentes, porque hay más pensadores del siglo XVII, como John Locke, pero John Locke no es ilustración. Influye el pensamiento liberal, pero no llega a ser ilustrado, está mucho antes, un siglo antes. Y este pensamiento es de finales del XVIII, influye mucho en el siglo XIX. En ese contexto, el siglo XIX era una efervescencia de cómo todas esas ideas se llevaron a cabo entre finales del XVIII e inicio del XIX en los estados liberales, en los estados-naciones. Aquí ya le estoy dando algunas nociones incluso que van a tener que ver con lo que vamos a ver de constitucionalismos históricos. Y justo llega por ejemplo, a México, todas esas ideas arriban a América Latina y influyen mucho en las independencias del siglo XIX. ¿Y qué es lo que va a pasar después de todos esos procesos de ruptura, ¿no? Revolución Francesa, por ejemplo, independencia de los Estados Unidos,
las independencias de América Latina, se van a constituir grandes estados que se van a llamar estados-naciones, que tienen todos los fundamentos del liberalismo económico y político, son los estados liberales, naciones liberales, y a la vez se va a tener mucha discusión, y además de discusión se va a plasmar esos fundamentos de esos estados en las constituciones. ¿Qué cosas son los fundamentos de esos estados? Pues todo lo que son sus principios económicos, políticos, sociales, y también su organicidad, cómo se va a organizar el Estado. Y por eso es esta discusión, justamente, la discusión que nos está dando la SAI, justamente es en el mundo germánico, en este caso en Alemania, porque Alemania fue uno de los estados-naciones más tardíos, igual que Italia, por ejemplo, Italia, Alemania, fueron de los estados-naciones más tardíos, mientras ya España había tenido con la Constitución de Cádiz, había conformado el Estado-Nación del Reino Español, que sigue hasta hoy, con su monarquía parlamentaria española, ya lo había conformado desde inicios del siglo XIX, con la Constitución de Cádiz. Yo creo que si vieron historia del derecho, los que vieron historia del derecho tienen que haber visto estos elementos. Por eso estas materias son seriadas, porque al final, al inicio, estamos discutiendo cosas que se conectan con la materia de teoría del Estado, de historia del derecho. Si bien España ya había conformado esto, Francia también, a partir de la Revolución Francesa de 1789 a 1799, después el Imperio Napoleónico, pero finalmente ellos tienen varios procesos constitucionales y tienen una constitución que rige durante el siglo XIX, se modifica, etcétera, pero tienen una constitución y forman el Estado-Nación francés como una república que finalmente se conforma como semiparlamentaria. Los alemanes todavía no están ahí, están discutiendo todos estos elementos. Y ahí está justo esta discusión y este debate acerca de lo que la Constitución es y qué es la Constitución y qué es lo que implica, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo y si leyó la primera parte del texto. Le puedo dar la palabra. Yo, maestra. Dime, Araceli, adelante. Y después Josefina. Yo, maestra. Primero Araceli y después Josefina. Yo adelante. recuerdo... perdón. Yo recuerdo que en la introducción histórica decía que el rey Frederick III prometió a su país hacer una constitución y una representación popular, pero no lo hizo. Eso consiguió que la gente estuviera en desacuerdo, pero más allá de eso, que el Estado estuviera agobiado de deudas. Y recuerdo que en 1820, eso fue lo que no entendí, maestra, que en 1820 el rey pidió emprestitos, y me acuerdo de esa palabra porque dije, bueno, será como ahora que pide préstamos o ¿cómo? Sí, empréstitos, pero en esa época se llamaban así. Pidió préstamos, pero no le concedieron. Entendí como que en la lectura se fue al Congreso y el Congreso votó, no hubo mayoría y no se lo concedieron. Entonces, de ahí siguió su hijo, que también su hijo dio la palabra de que iba a hacer una constitución que tampoco cumplió. Muy bien. Eso es de lo que yo recuerdo haber leído de la historia, Muy bien. introducción histórica. Sí, no era obligatorio, pero sí sé que algunos leen y les interesa, y adelante. Josefina, después Ricardo y después Brenda. Muy bien, Araceli. Josefina. Sí, maestra. Bueno, yo empiezo diciendo que Ferdinand Lassalle fue un pensador, fue un político y que participó en la Revolución Alemana en 1948.
Entonces, él como pensador decía que qué cosa era una constitución, pero él no se refería al papel, a la constitución escrita, él se refería a algo más. Él decía la verdad. ¿Cuál es la Pero verdadera ahorita habíamos constitución? quedado, ¿Cuál es la espérame, esencia de la Josefina, recuerda que habíamos quedado que tú ibas a exponer esa parte. Como estamos en la parte histórica, ¿te parece que Ok. después tú nos expongas esa parte Ok. y participes? ¿Te parece? Sí, sí, Vale, maestra. vale, hacemos eso. Ricardo, Sí, maestra, buenas tardes, compañeros, igualmente. Como usted lo mencionó, el texto es un clásico, es escrito desde la entonces Prusia. Es un texto clásico, como bien ya dije, pero sus elementos pues siguen siendo muy, muy presentes. Los factores reales que él menciona, pues habría algunos nada más que actualizarlos o agregar a estos factores principales que él menciona, como la fuerza activa que influye en todas las leyes, que las obliga a ser lo que son y cómo son. Es lo que rigen a una sociedad determinada, todos estos pactos que se forman. A pesar de ser tan antiguo el texto, pues nada más habría que actualizarlo separando, yo creo que la parte del ejército y agregando a la iglesia entre los actores que él menciona, pues para hacerlo presente. Entre los que él menciona entonces en su texto, pues está la monarquía, la aristocracia, la burguesía, los banqueros, la clase trabajadora, que tienen que llegar a acuerdos, tienen que volverse instituciones jurídicas ya formales en un papel, en el pacto que hicieron, en la constitución que formaron, y esto hace que la constitución se vuelva un simple papel, así lo menciona él, ya sí, no es pero una dejemos constitución que verdadera, Josefina es nos una dé constitución de todos papel. esos elementos, no seas así, que habíamos quedado que ella exponía. Yo pensé que ibas a hablar de la Ah, sí, parte maestra, yo estoy histórica. resumiendo. Está bien, De pues la está parte muy histórica, bien. bueno, menciona la toma de la Revolución de Berlín, él menciona el texto del 18 de marzo, menciona ese hecho histórico que fue la Revolución de Berlín, lo que usted bien menciona, que ya terminó por conformar el Estado alemán. Con Bismarck, justamente Pero en la voy a década de los adelantar, 60, ¿no? sí, sí, pero entonces, me paro tantito para seguir con la parte histórica porque creo que ya me estoy adelantando mucho. No, parte histórica, solo la parte histórica, Josefina nos va a hablar del texto. Adelante. Ah, bien, bueno, hasta ahí yo me quedé. Mira, francamente es un texto que yo tengo el libro, ya lo había leído hace tiempo. Ahorita nada más leí el capítulo que usted dejó, pero lo leí del que yo tengo. No viene la parte actualizada que usted mencionó, la introducción yo no la tengo. De hecho, la introducción es muy interesante, es de Franz Mehring. Franz Mehring es un escritor muy famoso de la época, fue amigo también de Marx, igual que Lassalle. Lassalle interactuó con todo el pensamiento socialista de la época, con Marx, con Engels, y Franz Mehring interactuó con todos ellos y es uno de los biógrafos. Franz Mehring es no el mejor, yo diría, pero está escrito en esa época, entonces a lo mejor depende de cómo te guste o cómo nos guste la forma de escribir. A mí me gustan mucho otras biografías intelectuales, no solamente de lo que hicieron en vida, sino también de su pensamiento, más actuales. Pero esta es una de las biografías más importantes sobre Carlos Marx, la de Franz Mehring. Se llama así Carlos Marx, el que hace la introducción. Y es un activo participante de la época, no es un mero historiador, es historiador y a la vez participa en todo el proceso. Muy bien, vamos a darle el espacio a Josefina. Apunto a los compañeros y compañeras que participaron. Gracias. No sé, Brenda, si querías comentar algo de la parte histórica, porque habías levantado la mano. Si no, le damos el espacio a Josefina para que ella nos comente sobre el texto y después ya lo debatimos entre todos. Adelante, no sé, Brenda, ¿querías comentar algo? No, porque ya bajaste la mano. Entonces le damos la palabra a No, Josefina. mejor que... Ajá. Vale, adelante. Josefina, adelante. Sí,
Sí, maestra, efectivamente la lectura pues nos habla de cómo Lasalle se cuestiona realmente cuál es la Constitución. Si lo que tienen en este caso pone de ejemplo la Constitución prusiana, ¿por qué? Porque él se ubica en esa época. Entonces él dice que para él una constitución no se debe de estar reformando a cada rato, hace la comparación de una ley, de la creación de una ley y la creación de una constitución. Entonces, ahí da él a entender que la constitución es una cosa sagrada, que no se puede estar reformando como una ley porque de la constitución emanan leyes, bueno, yo lo entendí como leyes secundarias. Entonces nos dice que si, como es considerada la Constitución como algo sagrado, él al ejemplificar dice que si en un momento dado la Constitución se quemara, desapareciera, pues el pueblo que muchas veces está a disgusto con el rey podría cambiar las leyes a su antojo, pero ahí él dice que la Constitución debe de tener una esencia, una fuerza activa, y que esa fuerza activa se la dan los factores de poder, y menciona al rey con su ejército y sus cañones, que tiene mucho poder sobre el pueblo. Menciona a la nobleza influyente, que tiene se lleva bien con el rey, por lo tanto tiene poder. Menciona a los grandes industriales, a los banqueros, a la bolsa de valores, al pueblo, a la cultura de un país, que todos ellos son factores de poder y que todos ellos son considerados como parte de, ¿cómo se le podría decir? Como un fragmento de la Constitución, y que todo eso es lo que hace una Constitución, es la fuerza que le da una Constitución, porque dice él, lo demás después, los ideales y todo se puede escribir, y ya eso ya se vuelve político. Los ideales de un pueblo, al plasmarlos en papel, se vuelven derecho. Entonces, resalta, yo creo que la base aquí son los factores de poder que constituyen la Constitución, porque él dice que no es lo mismo en este caso, como le digo, la Constitución prusiana, a lo que forma la verdadera Constitución. En esencia, eso es todo, maestro. Pone un ejemplo, y pone un ejemplo que no por darle nombre a un documento sea realmente la realidad. Pone una metáfora de que si sembramos un manzano y que se congrega mucha gente y se le pone ahí un letrero de que es una higuera, y que presionando a ese grupo de personas se les llegue a influir a grado de que casi los convencen de que es una higuera, pasa el tiempo y con el tiempo el árbol no va a ser una higuera, sino que les va a demostrar que es un manzano. Entonces, ¿por qué? Porque va a dar fruto de manzano. Esa es la comparación que él hace. Muy bien. Creo que es todo, maestro. Muy bien, Josefina. Muy bien. Ahora vamos a dejar un poquito más. A ver, vamos a darle, si quieren hablar más compañeros, compañeras, pidan la palabra para empezar a dialogar sobre el tema. Pedro primero y después Brenda. Me estoy ya poniendo aquí en función de lo que me sale, ¿no? De lo que me sale de las manos. Después Jacqueline.
Adelante, vamos. Muy bien, Josefina. Y sí, buenas tardes. Realmente tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Este texto de Ferdinand Lasalle nos ubica en ese momento en que precisamente emerge la clase burguesa reclamando derechos, intervención y poder. Es la época en que la monarquía tiene el poder absoluto, y en la introducción que nos hace, que vemos en la introducción histórica, vemos lo complicado que resulta lograr la constitución cuando se hace, cuando ya son promesas que van de un rey al sucesor y no la realizan, no la hacen hasta que se subleva al pueblo. En la introducción vemos que realmente el pueblo, como nos lo dicen, no estaba preparado para enfrentar ese momento histórico tan importante, y es cuando, digamos, la clase burguesa es la que toma, digamos, la rienda del movimiento y la que ejerce la presión, debido precisamente, ya lo comentaba una compañera, por las crisis económicas que estaba viviendo el monarca. Él habla de una dieta y de 8 provincias, y que esa dieta va a ser pasajera en cuanto se solucionan los problemas financieros. Él ponía el ejemplo de como un campesino, un trabajador que realiza su jornada y se regresaba a su casa. Lleva tiempo, lleva años. El rey Friedrich Wilhelm III lo promete, pero no lo cumple. Fallece y su sucesor, su hijo, también le empieza a dar, digamos, vueltas al asunto. Se llega a hacer la presión, digamos, pero tarda años, y lo que en concreto lo que yo entiendo de esta introducción es de que fue muy, muy complicado, digamos, que el rey, el monarca, cediera, porque mentalmente estaba acostumbrado que él era designado por Dios y que él tenía el poder absoluto. Fue complicado, costó una revolución, pero al final de cuentas también vemos que el movimiento lo realizó el pueblo, y quien se benefició al final de cuentas, bueno, fue la clase burguesa, que es la clase preparada y con el poder económico. Considero que esa es mi aportación. Gracias. A ver, rápidamente Brenda y después Luz Esther. Adelante. Bueno, a mí me gustó mucho la exposición de la compañera, y quisiera nada más resaltar ahí, pues sí, que el autor hace en una diferencia. O sea, yo entiendo de que su época era con su estudio o su opinión con base a, pues, a lo que él estaba viviendo, pero también me gustó algo que resaltó ahí dentro del texto, que fueron las constituciones republicanas. Entonces, en donde la figura del rey, pues no existía. Y entonces me gustó también esto que hace de hacer una analogía para saber y diferenciar esto de qué podría ser una constitución de una ley, porque pues ambas las coloca, digamos, pues un poder legislativo, ¿no? Y en este sentido me gustó como pues ese ejercicio que hace el autor para diferenciar y para tener los elementos. Él menciona 3 elementos que hacen que uno como lector pueda diferenciar entre una constitución y una simple ley, ¿no? Que fue lo que nos comentó la compañera. Eso era lo que quería señalar. Muy bien. ¿Y Luz, qué
¿qué quieres agregar? Luz. Sí, buenas tardes. Pues Buenas yo quiero tardes. agregar, sí. Sí, yo quiero agregar que para mí el punto central de esta conferencia que hace Ferdinand tiene que ver con la pregunta de cuál es la esencia de la Constitución. Y nos comenta que es la suma de esos poderes reales, que ya únicamente después se expresan en el escrito. Entonces, y obvio, se crean instituciones jurídicas. Nos dice que se hace de ese modo porque se hace de un modo fino, o sea, es decir, estos poderes reales son los poderes que ya han comentado los compañeros, como la burguesía, los banqueros, la aristocracia, pero nos dice que se hace de un modo fino porque obvio no se podría poner el nombre de alguno de ellos, sino más bien se tiene que ver como que protege a todos. Entonces, ya por último quiero agregar que nos dice que ese escrito sería duradero siempre y cuando se expresen esos valores de los factores de poder. Si no, obvio, no va a ser duradera esa Constitución escrita. Sería eso, profesora. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo para yo entonces comentarles algunas cosas? A ver. Bueno, vamos allá. A ver. Yo, profesora. Dime. Quisiera realizar un comentario. Adelante, Alexander. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, retomando de lo que decían mis compañeros sobre el texto de Ferdinand, dice que, bueno, retomando lo que decía la compañera, que la Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino que es la ley fundamental. Ferdinand nos decía que lo fundamental es la noción activa de una fuerza eficaz que hace que por ley de necesidad, que no sobre ella se fundamenta y que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No hay ningún otro modo. Entonces nos dice que la Constitución es la ley fundamental de un país. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno. A ver. Yo creo que será. ¿Quién? Alejandra. Dale, adelante, porque han hablado mucho de los tres elementos de la distinción entre Constitución y ley, pero no los han dicho claramente, ¿eh? A ver, Alejandra, si no, lo que tú desees, pero se los comento porque no... Y nada más, ahorita que el compañero hablaba sobre que la Constitución es la ley fundamental, creo que esta es la base bueno, es el cimiento para el derecho público, ¿no? De cómo es que se rigen las personas dentro de las entidades. Y con lo que menciona acerca de del factor de poder, no lo entendí muy bien, eso sí quisiera que nos los explicara de una forma un poco más completa, pero a lo que entendí es que pues es prácticamente, se podría decir que las demás instituciones que están dentro de una entidad federativa. No realmente. A ver, Bueno, maestra. A ver, no realmente, espérense, no armen revuelo. Alexander, ¿quieres terminar tu intervención? No, ya sería todo. Solo eso. No, y Alexander. Ahora, sí, Alejandra, ya entendí por acá. Alexander, ¿quieres comentar algo más? Sí, bueno, de lo que trataba de explicar más o menos era de que Ferdinand nos decía que la Constitución es mucho más sagrado y más firme y más inconmovible que otra ley ordinaria. Inamovible, o sea, las leyes inamovible. La Constitución no se conmueve, inamovible. ¿Verdad? Inamovible, ¿vale? O sea que las otras leyes sí tienen su valor, pero para Ferdinand la Constitución es todavía más fuerte, es todavía más sólida para él. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Y bueno, sería todo. Ok, muy bien. Yo, maestra. A ver, Buenas tardes. Margarita, ¿quieres intervenir? Espérame un momentito. Jessica, estás planteando todo un tema en el chat. Si quieres intervenir, me dices. Y también Samuel, por favor, para
A ver, Margarita primero y ahorita Jessica y Samuel, con mucho gusto. A ver, Margarita, adelante. Gracias, maestra. Buenas tardes, compañeros. Bueno, de lo que yo puedo rescatar aquí de lo que nos comenta Ferdinand, es en sí, bueno, él resalta mucho que la Constitución como tal es necesaria y que todo país la cuenta. Y ahora sí que también dice que la Constitución no podrá alterarse en modo alguno. Dice que la ley es fundamental del país, actúa e irradia a través de las leyes ordinarias del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo al menos le entendí que esto ya se arraiga conforme a lo que vienen siendo también como en cierto modo tradiciones. Él nos dice que es muy diferente en sí una ley que se promulga conforme a cada año, y esto lo podríamos tomar como ejemplo con la Constitución, que cada año se actualiza, o sea, no se modifica, se actualiza. Entonces, él también nos menciona aquí que para esto lo que resalta son los factores reales del poder, que dice que son lo que rige una sociedad determinada. Es lo que también él resalta, es donde ya viene, o él lo pone como ejemplo, lo que es la monarquía, la aristocracia, la burguesía, el de los banqueros, y cómo es que ellos en este factor real de poder, ahora sí que la monarquía un poder absoluto con la fuerza del ejército, ya que él también resalta ahí que el ejército como tal, si se llegara a destruir una constitución en todo sentido, en todo un país, el ejército inclusive podría solamente obedecer como tal al rey. Y eso hace un gran poder para el rey, independientemente de que solamente fuéramos pocos, ahora sí que podríamos decir que pocos, ¿cómo se dice? Plebeyos, por así mencionarlo solamente. Y en este caso, los factores de poder y las instituciones jurídicas las lleva también a lo que es a una expresión escrita que se incorpora a un papel, que es muy diferente a lo que él resalta en lo que es la Constitución. En este caso también él nos menciona en su contexto lo que es bueno, retomando un poco de lo que es de la historia constitucional, nos menciona que la Constitución feudal existe o ha existido conforme a tiempos muy, muy remotos. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo inclusive aquí de los mayas, ¿no? Que existe como tal ahora sí que, permítame, maestra. Sí, existe como tal lo que es el rey, la clase, se puede decir que la clase burguesa, que también tenía un cierto poder político, ya que ahora sí que también le menciona que los que tienen más poder son los que controlaban las leyes, no cualquiera podía tener derecho a ellas. Para esto, él nos dice que, bueno, nos menciona mucho lo que es la revolución como tal, y nos menciona que se hubiese podido hacer conforme a lo que fue en el 48, que es lo que menciona mucho él también. Dice que para esto, él haberse podido hacer una constitución aún más favorable para la gente en general, tendría que responder a ahora sí que crear al ejército, no solamente para el poder burgués, sino también para el pueblo. O sea, el ejército sería el pueblo. Entonces, es lo que resalta mucho, es de que una constitución es totalmente absoluta, no hay fuerza que lo cambien, inclusive aunque sea un monarca, un rey. Vale. Y que también incluso se puede aplicar para ellos entre sí. A ver, más o menos, Margarita, realmente habla de otras cosas. Ahorita vamos a aclarar bien, porque ustedes hablan de una cosa inamovible, como insustancial, que no se mueve nunca. No, no es tan así. A ver, no es tan así, y que es aplicable a todos, sí, pero lo que está diciendo el autor es un poquito más que todo eso. A ver, vamos a... A ver, Jessica nos dice que entiende que la verdadera esencia de la Constitución es que está fragmentada. Que es la suma de factores. A ver, no es, a ver, no, está hablando de otras cosas diferentes. Y Samuel nos habla del contexto histórico, aquí lo tienen en el chat, ¿no? En fin.
miren, vamos por parte. Primero, desde el punto de vista histórico, ya más bien voy a hablar yo, ya, así que voy aquí a poner desde el punto de vista histórico, es muy importante que ustedes entiendan el contexto. El documento yo les pongo a leer de la 30 a la 65 para que ustedes lo puedan ver, y ustedes deciden, ¿no? Pero tiene toda esta introducción de Frank Merrick que es muy buena para entender, algunos lo mencionaron bastante bien, otros más o menos, el proceso histórico en el cual se está dando en Prusia, que es lo que viene después para lo que se va conformando el Estado alemán en la década de los 60, un Estado tardío desde el punto de vista como Estado-nación, como Estado liberal, tardío respecto a Francia, a España, a incluso América Latina y sus independencias, y por tanto un Estado que además dentro del desarrollo del capitalismo está muy avanzado. Recuerden que el capitalismo en ese momento, en el siglo XIX, es un capitalismo industrial, es ya la fase del capitalismo industrial. El capitalismo comienza en el siglo XVI con la conquista de América, pero ya en el siglo XVIII-XIX, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, justo en el siglo XIX el capitalismo industrial da un brinco, da un salto de desarrollo económico, y las dos primeras grandes regiones que dan ese gran salto son primero Inglaterra y Alemania, justamente Prusia, donde están las grandes fábricas capitalistas. Entonces, en ese contexto, pensemos, una Inglaterra, bueno, el caso de Inglaterra tiene otro decursar histórico, que es que ya en 1648 Inglaterra tiene un parlamento muy delimitado. Los que estuvieron conmigo en Legalidad Social del Derecho, vimos toda esa historia, y los que estuvieron también conmigo en Teoría del Estado, vimos toda esa historia de cómo se constituyó la monarquía parlamentaria inglesa, justamente en el siglo anterior, siglo XVII, y que cómo ellos vienen con esos órganos parlamentarios desde 1215, con su primera Carta Magna, y 1300, y finales de 1200 y 1300 constituyen la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Es decir, la tradición institucional inglesa es una tradición evolutiva histórica muy anterior, y que ya en 1648, es decir, un siglo antes de los de 1700, 1648, 1688, generan todo ya una noción de un Estado, el Estado inglés, el Reino Unido, con todos sus espacios que hoy incluso tienen determinadas autonomías, pero es parte del Reino Unido como un Estado único, una monarquía parlamentaria, todo su sistema parlamentario clásico. Y tienes por un lado esto, tienes por otro lado la Revolución Francesa en 1789, generando ya un Estado-nación francés al inicio del siglo XIX. Tienes una España que también con la Constitución de Cádiz generó el reino español, una monarquía parlamentaria española, la monarquía parlamentaria española, y Francia, la República Francesa. En ese contexto, por otro lado, ¿quién tiene la revolución industrial o dónde se da la revolución industrial? Que es sobre los años 1760, donde surgen más que surgir, se construyen todas estas maquinarias que propician el desarrollo de las fábricas, el desarrollo de una clase proletaria como una clase bastante importante y fundamental, el desarrollo de la burguesía, porque hasta ese momento los proletarios, los burgueses que siempre han existido, nunca no fueron clases fundamentales, no hasta el siglo XIX, lo genera el proceso de la revolución industrial con las maquinarias y la creación de las fábricas, y adueñarse de esos medios de producción. La burguesía se adueña de estos medios de producción, como con capital, evidentemente. Ellos son los que construyen las máquinas, los que se adueñan de la tecnología y los que crean las fábricas. Y los trabajadores van allí y venden su fuerza laboral. ¿Quién tiene esto más desarrollado en el siglo XIX? Inglaterra y Alemania, los más desarrollados. Y Inglaterra ya lleva un siglo y pico con una monarquía parlamentaria consolidada, cada vez más consolidada, y Alemania apenas. A ver, cuando hablo de monarquía parlamentaria es el sistema parlamentario clásico con una estructura donde el monarca no es lo fundamental en este caso, ni mucho menos, sino el parlamento. Y
Y Alemania, ¿en dónde está? Sus estructuras estatales todavía son feudales o semifeudales, cuando ya el capitalismo ha avanzado mucho, incluso dentro de todo el mundo prusiano, vamos a decirle prusiano alemán, prusiano germánico, que después se convierte en el Estado alemán. En ese contexto donde hay contradicciones, donde hay ya burguesía, hay proletariado, hay una cantidad de ideas socialistas, anarquistas, socialistas utópicas, socialistas científicas, comunistas, en el contexto alemán, es el que se da esta discusión. Y esta discusión se da justamente, como ustedes mismos dijeron, porque se habían prometido esos cambios. ¿Cuáles son los cambios? No es solamente generar un proceso revolucionario, sino que todos los cambios que he descrito, incluyendo las independencias de América Latina, terminaron en procesos constitucionales. ¿En dónde terminaron? En procesos constitucionales, en asambleas constituyentes, generado por esos procesos de ruptura revolucionario, que propiciaron la construcción de una constitución. ¿Me estás escuchando bien? Dice que mi internet está bien. Mi internet está bien. Sí, bueno, profesora. entonces, Sí, maestra. la Constitución es un documento que da lo mismo si es un documento de papel, lo que fuera, pero es un pacto social. Es un pacto social. Es el reflejo, o el reflejo más bien en el papel de un pacto social, que se da por procesos de ruptura. Ese es el primer punto. Y por eso el contexto es importante. Es importante porque tú dices, ¿por qué quieren tanto una constitución? ¿Qué importancia tiene esa constitución? Bueno, porque siempre hay un proceso de ruptura, siempre hay procesos de ruptura, hay procesos de desarrollo económico, procesos institucionales políticos, en los cuales los grupos sociales y políticos quieren tener establecido a nivel y organizado el Estado de otra manera, porque la organización del Estado prusiano era una organización con una dieta, la dieta era el Parlamento, pero esa dieta estaba conformada fundamentalmente por señores con ascendencia de nobleza, nobleza feudal, etcétera, etcétera, aunque fueran muchos comerciantes ya, pero tenían toda esa característica de la nobleza, no había elecciones, no había todo este proceso de elecciones, además de tener todavía el emperador, que, bueno, le llaman monarca, pero es un emperador, el Kaiser, todo esto, y supeditados, todo ese parlamento, como ellos le llaman, que se le llama dieta, ese ámbito legislativo a la monarquía. Recuerden que todas las luchas que se dieron entre la de Inglaterra, la francesa, las de América Latina, la de Estados Unidos también, que fue una independencia, igual que las de América Latina, es contra las monarquías, son antiaristocráticas. Recuerden esto de teoría del Estado. Por tanto, y además, esa es la exigencia que hay. La Constitución va a ser un pacto de ruptura, va a ser un documento que va a reflejar el pacto de ruptura de una sociedad la cual quiere reflejar en ella otra organicidad del Estado y otra forma de ser parte del Estado y de la política. Ese es el tema. Ese es el tema. El tema de discusión de la época no es tener un papel por tener un papel, es lo que implicaba en la época tener una Constitución donde se discutiera qué principios nos rigen como sociedad, económicos, políticos, ¿no? Sociales, y después de esos principios, cómo nos vamos a organizar como sociedad y cómo se va a reflejar esto en el Estado, ¿no? Dentro de esa discusión, evidentemente habían prometido hacer una constitución, porque claro, ahí estaba la disputa de la palabra jurídica, ¿no? La disputa de la palabra jurídica, de esa normativa, y en la cantidad de grupos sociales que están en ese pacto social, en este caso en el mundo germánico, disputando qué se va a reflejar en esa constitución. Ahora, en esa disputa que no acaban de dar la constitución, dicen Lasalle, yo quiero hablar, a mí me están invitando a hablar de qué es una constitución. Entonces yo voy a hablar de dos cosas. Uno es, esta introducción que hice es mucho más allá del texto, ¿no? Lo primero que quiere él remarcar es que hay dos tipos de constitución. Una constitución formal y una constitución material. Esto es muy importante. No voy a... Ya la clase quedan 20 minutos, no voy a... Bueno, sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a poner... A ver. Hay una constitución formal . Una constitución formal
y una constitución, vamos a ponerla aquí abajo, material. Eso es lo que está diciendo. Ese pacto social al cual se quiere llegar, ese pacto, o más bien, el pacto social se da en las relaciones sociales, como siempre vimos en derecho el curso pasado, ¿no? El derecho o las relaciones jurídicas están expresadas, sí, en una norma, pero tienen fundamento en relaciones sociales. Y solamente se convierte en jurídica cuando los grupos sociales queremos y lo presionamos, imputamos, ponemos, hay revoluciones, hay cambios, etc. Justamente lo que se da siempre en todos los procesos constitucionales, y esto lo pueden ver en todos los procesos constitucionales, en todos hay pugnas de grupos sociales, hay rupturas del pacto social que existe, hay crisis regularmente sociales, económicas, políticas, se generan contradicciones, depende, puede haber una revolución, puede no haber una revolución, no importa. Hay muchas formas en las cuales se puede llegar a una constitución. Hay varias vías. No siempre tiene que ser una ruptura como la mexicana, ¿no? En México los dos grandes procesos constitucionales, el inicio de la independencia, que duró todo el siglo XIX, porque estuvo en el 24, reformas en el 36, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? 1614, después el 24, Apatzingán, después la Constitución como tal que se aprobó, después el 36 con las reformas, después hasta el 57, 1857, fue que tuvimos una Constitución liberal consolidada, con muchas disputas, pero precedió la independencia, precedió todo el proceso de independencia, toda una ruptura que ahí podemos llamarle revolucionaria, aunque fuera proceso de independencia. Revolucionaria me refiero a un cambio violento, ¿no? Revolucionario de violencia, de un modo violento de resolver los problemas porque hay una ruptura con el tema de la monarquía. Y se tuvo la Constitución hasta 1857 después de muchas discusiones. Eso lo vamos a ver en un par de clases, ¿no? Y después tenemos otro gran proceso de ruptura en 1910 con la Revolución Mexicana y justamente terminó en la Constitución del 17. Ese es el caso mexicano. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, a finales de los 90 y toda la década del 2000, hicieron 3 grandes procesos constituyentes donde sí había una crisis económica, la crisis del neoliberalismo en esos 3 países, y propiciaron un proceso de ruptura del Estado de Derecho neoliberal que tenían rompieron con ese Estado de Derecho neoliberal, que bueno, no era tampoco Estado de Derecho, era bastante, con todo lo que pasa, como pasaba aquí, ilegalidades, corrupciones, impunidad. Y lo que hicieron fue cambiar o intentar mover los grupos sociales, el pacto social a partir de procesos de ruptura. En el caso de Bolivia estuvieron todas las movilizaciones por el agua, en el Alto, etcétera, depusieron varios presidentes. En el caso de Ecuador también hubo grandes movilizaciones. En el caso de Venezuela hubo un levantamiento militar previo, casi un golpe de Estado, y después se dieron. Pero después todos estos presidentes llegaron mediante elecciones, que es el caso de Hugo Chávez, el caso de Evo Morales, el caso de Correas, y lo que hicieron fue generar un movimiento social de propiciar un nuevo pacto, una nueva constitución y un nuevo pacto social desde otros grupos políticos en el poder. Hicieron grandes procesos constituyentes y cambiaron sus constituciones. Entonces no siempre tiene que haber ese proceso revolucionario o ese proceso de ruptura que implique, a ver, siempre hay muertos, ¿eh? Siempre hay muertos. Si buscas en lo que pasó en el Alto, sí hubo muertos, pero no como la Revolución Mexicana, que se plantea que hubo 1 millón de muertos, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Y que fue todo un proceso revolucionario de varios años, hasta que todas las partes se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una asamblea constituyente y vamos a hacer la constitución. Vamos a hacer este nuevo pacto social, ¿no? Entonces, volviendo al tema, esto es lo que casi siempre hay en todos los procesos. En el caso de Prusia, lo que hay es una puja entre grupos sociales, están pujando, porque hay unas condiciones materiales de vida muy diferentes a lo que tú tienes en el Estado. Tienes un capitalismo ya industrial desarrollado y por otro lado tienes un Estado todavía con estructuras feudales. Eso es lo que está pasando en Prusia.
Y entonces ahí cuando Lasalle empieza a dialogar, bueno, qué cosa es la Constitución, se va un poquito más allá de este proceso que acabo de escribir. Y dice, a ver, si vamos con los juristas, evidentemente nos van a hablar del concepto formal. A ver, ¿cuál es el concepto formal? ¿Cuál es el concepto formal? El concepto formal, que nunca lo dijeron ustedes. Esto es importante. Él da dos definiciones. Él habla primero de la Constitución formal, de la que los juristas vamos a dar como concepto, y después habla de los factores reales de poder, porque ahí está hablando de la Constitución material, aunque no lo dice del todo así, pero yo se los traduzco para que sea mucho más fácil. ¿Cuál es el concepto formal? Dice, si vamos a un jurista, dice, la Constitución es un pacto, fíjense lo que acabo yo también de comentarles, a ver, para podérselos leer, que no lo veo bien porque... La Constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país. Es un pacto jurado, un pacto, hay un pacto social, hay una ruptura, hay un pacto social, nos vamos poniendo de acuerdo y entonces después juramos. Cuando dice jurado es porque bueno, evidentemente hay un proceso formal en el cual se dice, bueno, llegamos y estos van a ser nuestros principios de funcionamiento y así se va a organizar el Estado. O si no decimos, es claro, él dice, es un pacto jurado entre el rey y el pueblo. Y dice, bueno, hoy se ha discutido mucho constituciones republicanas, lo que decía Brenda, claro, estamos en el siglo XIX. La tendencia y la expresión más fuerte de todos los pueblos es ser antimonárquicos, antiaristocráticos, por tanto, la Constitución es la ley fundamental proclamada en el país en el que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación, derecho público, dígase principios políticos, sociales, económicos y la organización del Estado. Y dice que es republicana porque evidentemente no es que sea el pacto entre el rey y el pueblo. No obstante, sí sigue siendo un pacto social entre los grupos sociales cuando es una constitución republicana, es la res publicae, la cosa pública, cómo nos organizamos políticamente desde el punto de vista público, los grupos, cuáles son nuestros principios fundamentales y cuál va a ser nuestra organicidad, y si vamos a tener este Estado, qué tipo de Estado vamos a tener, entonces cómo vamos a hacer para que nosotros pueblo tengamos a los miembros del Estado en el Estado, cómo los vamos a vigilar, cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a elegir, etcétera, etcétera, y qué van a proteger ellos, que son esos principios. Eso es lo que se hace. Y esa es como la Constitución formal. ¿Y a dónde llegamos? Pues justamente al documento formal y vigente, que justamente es un pacto, si es un pacto, y que se hace vigente regularmente después de un proceso constituyente. Casi todas las constituciones de América Latina, del mundo, hoy, han tenido, casi todas no, todas las constituciones han tenido procesos constituyentes previos. ¿Qué es un proceso constituyente? Bueno, ya les di el concepto de pacto social. A ver, vi que el Yasmín, creo que le levantaste la mano, pero no me daba tiempo. Déjame terminar esta intervención. Pacto social, y este pacto se formaliza, vamos a decirlo así, para ir hablando ya en derecho, ¿no? Se formaliza. ¿Cómo se formaliza? Pues mediante un proceso constituyente. Los procesos constituyentes son de varios tipos, no nos da tiempo en esta clase analizar. Justamente, a ver, les voy a decir con realidad, esta clase sería como teoría de la Constitución, es una materia que se llama así, teoría de la Constitución, una asignatura en el ámbito constitucional, y solamente esta clase podríamos abarcar todo un semestre, no empezando por el concepto de Constitución, sino empezando por todos los procesos sociales que se pueden dar desde la filosofía política, desde el ámbito político, que generan estas rupturas y cómo esas rupturas nos llevan a procesos constituyentes. ¿Qué tipo de procesos constituyentes hay? Que son varios. Les puse dos ejemplos que tienen que ver con la ruptura por procesos revolucionarios y cómo tú puedes hacer esos procesos constituyentes. Son de varios tipos. Tú puedes generar una asamblea constituyente, tú puedes, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso de la Constitución de 1917,
se genera una asamblea constituyente a partir de las fuerzas políticas que están en el proceso revolucionario de 1910. Y son todas las representaciones de esas fuerzas políticas las que entran a la asamblea constituyente en Querétaro. ¿Sí? Entonces, ellos entran a esta asamblea constituyente y se empieza a pactar qué se quiere como principios y después como organicidad del Estado. Y ahí hay todos los grupos, ahí está la burguesía, el liberalismo, los revolucionarios, los campesinos, los obreros, los socialistas, anarquistas, hay todas esas fuerzas estuvieron presentes en el Pacto Social de 1917 mexicano. Ahí hubo una asamblea, la asamblea, hubo delegados en esa asamblea, el proceso de elección de los delegados debe estar regulado, y después cómo van pactando el proceso interno de cómo ellos van generando acuerdos para hacer el documento final. Hay miles de tesis que estudian, no miles, pero y es un estudio histórico muy bonito de cómo fueron los debates internos para lograr que se plasmara el artículo 1, el 2, el 3 y todo lo que se plasmó, y sobre todo los grandes logros. ¿Cuáles son los grandes logros de la Constitución del 17? Pues el 27 constitucional de los bienes de la nación, el 123 de los derechos laborales, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Van conmigo? ¿Van entendiendo? Vamos, ¿estamos juntos o ya se me fueron, ya se durmieron todos, ya se aburrieron? Aquí seguimos, profe. Vamos, Aquí seguimos. profe. Bueno. Maestra, aquí estoy. Bueno, hay procesos. Aquí estamos, profesora, vale. no se preocupe. Hay otros procesos constituyentes que pueden estar dentro, que no haya ruptura, que están dentro del status quo, por ejemplo. Ok, pero ciérrenme los micrófonos que me vamos a ver loca acá. Ya. Entonces, por ejemplo, en Cuba, en el 2019, se acaba de aprobar en Cuba, en 2019, se acaba de aprobar una constitución. Y fue, aunque se hizo todo un proceso de consulta, etcétera, etcétera, la propuesta emanó del órgano legislativo. Y el órgano legislativo lo puso a consulta, lo debatió internamente, lo puso a consulta, y después lo volvió a debatir internamente con la consulta, y así, al final lo aprobaron ellos. Y al final después un referendo de nuevo con la población. Entonces fue un proceso largo, interesante, como de 7 meses, 6 meses, pero 5 meses, sí, 6, 7 meses, pero donde realmente se pusieron en la Constitución muchos cambios que se habían hecho ya previamente en principios económicos, políticos y sociales del proceso social cubano. Entonces, realmente ellos no generaron una asamblea constituyente nueva, por ejemplo, sino usaron el mismo órgano legislativo para generar el proceso constituyente. Bueno, estoy poniendo así ejemplos. El de Bolivia, Venezuela y Ecuador sí generaron asambleas constituyentes con grupos sociales, pero le dieron mucha fuerza a los grupos sociales de abajo, a los grupos sociales que venían desde la población, para que se pusieran los elementos también que se querían desde el punto de vista del cambio del sistema neoliberal a otro sistema, en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ahora, esto es un proceso formal, esto es un proceso muy interesante, muy bonito, muy social, que termina justamente en un proceso, termina formalmente en el pacto. ¿Y en qué termina? En la Constitución aprobada. Esto es lo que le dice Lasalle, una constitución desde el punto de vista jurídico. A eso es lo que él le llama una constitución desde el punto de vista jurídico. Por favor, Ángeles, tu micrófono. Eso es lo que Lasalle habla como constitución formal. Claro, a ver, este proceso de formal, es verdad que formal, es lo que llamamos los juristas, el proceso constituyente formal, y una vez aprobada se formaliza, se constituye, ahí está nuestros principios. Pero eso puede ser un proceso de ruptura social y político muy fuerte. Pero Lasalle no está hablando de esto, dice, ya esto está. Y si ya esto está, díganme si esa es realmente la Constitución. Y por eso nos habla de la Constitución material, que es más bien cómo funciona la Constitución. Cómo funciona ese pacto social que se ha formalizado. El cómo funciona, eso es a lo que él se está refiriendo. Y eso es lo que le hemos llamado en derecho constitucional la Constitución material. La formal es el documento que conocemos y tenemos hoy,
Hoy, por ejemplo, ustedes tienen que bajar ya la Constitución, bajarla, irla revisando, ya vayan leyéndola, la Constitución de México, la Constitución de la República de los Estados Unidos Mexicanos, y van a verla, ¿no? Entonces son 100 y pico de artículos, ya no me acuerdo cuántos son. Es amplísima, es una Constitución bastante amplia, con mucho detalle, sobre todo las reformas que se han hecho en los últimos tiempos, que le han incorporado los órganos constitucionales autónomos, etcétera, le han puesto muchos detalles, que eso se agradece, la verdad, yo no estoy en contra de eso, a mí no me molestan las constituciones amplias, y realmente lo que va a pasar es, una cosa es ese documento y otra cosa es cómo funciona ese pacto social, cómo funciona todo lo que está ahí establecido. Y ahí es donde la SAI dice, para que funcione una constitución, hay que tener en cuenta fundamentalmente a los factores reales de poder. Ese es el tema. Eso es lo que está diciendo. Hay que tener en cuenta los factores reales de poder. No es solamente, porque ahí Alessandra preguntaba, decía, pero maestra, ¿esas son las instituciones? No. Es que claro, como él está ubicado en el siglo XIX, él habla de la monarquía, ¿no? Como bien ustedes comentaron, él habla, espérense, él habla de la monarquía, habla de el ejército, de la aristocracia, de la gran burguesía, para su época, de los banqueros, como todos ustedes reseñaron, de la conciencia colectiva y la cultura general como un factor real de poder, esto es muy interesante, de la pequeña burguesía y la clase obrera, y bueno, y después habla de la relación de esos factores reales de poder y las instituciones jurídicas, es otra cosa, cómo se relaciona esto, eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase, esto ahora ya no da tiempo a verlo. Pero, ¿qué está diciendo los factores reales de poder? A ver, uno puede dialogar con los factores reales de poder, como dijo Ricardo Antivero lo dijo al inicio de la clase. El tema de lo que dice la SAE en esencia es esto, pero uno lo que tiene hoy es que ver que esos factores reales de poder han cambiado hoy. Claro, y en cualquier país hay factores reales de poder, y no son solamente, no son instituciones realmente, no tiene por qué ser el Estado y su poder ejecutivo, legislativo, judicial, no siempre, sino los factores reales de poder para la SAE pueden participar las instituciones, Alessandra, para que te quede eso más claro, pueden participar las instituciones, algunas instituciones que tengan mucho poder, pero también participan otro tipo de lo que él llama factores reales de poder, que están en la sociedad y que inciden en el proceso de desarrollo de la política, que es lo que está pactado en la Constitución. Entonces, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en México, ¿cuáles serían hoy los factores? Esto se los dejo de tarea para la próxima clase, el lunes. ¿Cuáles serían los factores reales? No por escrito ni nada, es para que lo traigan y participen con esto. ¿Cuáles serían los factores reales de poder? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los factores reales de poder de México hoy? O si quieren hacer una comparación, ¿cuáles serían antes, en todo el periodo neoliberal y que se mantienen hoy? Por ejemplo, algunos que estaban antes y se mantienen hoy, y cuáles son los que han cambiado de antes del periodo neoliberal, antes de 2018, cuáles se han mantenido y cuáles han cambiado, ¿no? Eso estaría muy interesante. Es un análisis material de nuestro pacto político, nuestro pacto social de México actual, y realmente México se está moviendo bastante, de manera muy interesante. Lo que ocurría hasta 2018, a ver, se ha movido en estos 2 años. Y hay uno de los elementos, uno de los factores reales de poder, que también son instituciones, Alejandra, pueden ser instituciones o no. Cuando tú hablas de la élite económica, no son instituciones. Bueno, se conforman en instituciones, pero es la élite económica, la gran burguesía, por ejemplo, la que son dueños de los medios de producción en México, pero además no es solo una burguesía, hay una burguesía nacional y una burguesía transnacional en México. Hay que tener mucho cuidado ahí porque es muy, muy complejo la burguesía, y que a lo mejor, y México no tiene una burguesía, por ejemplo,
una élite financiera, no la tiene, y es parte del gran capitalismo global. Pero sí tiene una élite burguesa fuerte, importante, que es nacional, transnacional, pero no llega a ser financiera, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto son factores reales de poder, claro que son factores reales de poder que presionan. ¿Cuántos no han presionado durante la pandemia para que el Estado les dé crédito, les haga concesiones, les quite impuestos? Ha sido impresionante eso. Eso es lo que está diciendo la SAI, que no se puede tener en cuenta el funcionamiento de la Constitución y ese pacto político, y que para él eso es la verdadera Constitución. Para él esa Constitución real, material, lo dice muy claramente, real, material, es ese funcionamiento de lo político, ese funcionamiento de los factores reales de poder, que van haciendo que la política, la economía, lo social funcione. Entonces, bueno, la tarea es, porque ya se va a acabar la clase y seguro ustedes tienen clases, con otros profesores o no, no sé, es pensarlo para México hasta el 2018, el periodo este del neoliberalismo, y pensar cuáles han cambiado. Ay, disculpe, ya me dio. Y pensar cuáles han cambiado del 2018 para acá, los factores reales de poder. Y esto es importante porque así podemos también traer a la realidad, a nuestra realidad actual, el documento, que lo dijo muy bien Ricardo al inicio de la clase. Ese documento es súper actual, es que no nos está diciendo que la Constitución es ese documento que tenemos ahí anclado en el Poder Judicial o en la Cámara de Diputados, tan bonito, un documento que vamos a estudiar mucho durante todo este semestre. No solamente eso, sino cómo se mueven todos estos factores reales de poder para que esto funcione y para que se modifique y para que se... Y me falta el punto de ley y constitución, y esto es muy importante porque justamente esos factores reales de poder van a incidir mucho, no solamente en la Constitución, pueden incidir mucho mediante el cambio de leyes ordinarias para que tenga otro tipo de interpretación la Constitución. De eso también lo vamos a hablar. Entonces, en la próxima clase voy a abordar el tema de ley y constitución con profundidad. Voy a abordar el tema de que pensemos esa Constitución material en México hasta el 2018 y después del 2018, que se quede y que cambia. Y vamos a ver la última parte de entonces cómo se relacionan los factores reales de poder hoy ya actuales, a partir del mismo documento de La Salle, pero tomándolo como base teórica, no como exacto todo lo que él dice, porque no me interesa la Prusia del siglo XIX, me interesa México hoy, para ver cómo se mueven las instituciones jurídicas con esos factores reales de poder, ¿vale? Y seguimos el próximo lunes con esas reflexiones. Pero sería bueno que lo leyeran. Yo estoy apuntando las participaciones de todos y todas. Y ya saben que voy a seguir así todas las clases, y pregunto, y participaciones, sí, y así vamos. ¿Va? Nos vemos el lunes. Una última cosa antes de cerrar. Voy a subir, estoy viendo otro documentito. Quiero ponerles un documento también jurídico, más jurídico. Estoy buscando, ahí tengo varias cosas seleccionadas, pero todavía no me decido bien por cuál va a ser el documento, otro documento que quiero ponerles, sobre qué es la Constitución, pero ya una visión un poquito más jurídica, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y todas. Gracias, maestra. Maestra. Gracias, profesora. Buenas noches.